Hola, soy docente del programa de matemática de Puente Alto y este video tiene como objetivo que revisemos algunas cosas básicas de, el uso de las calculadoras científicas. Recuerden que en el Duoc nosotros podemos utilizar las calculadoras durante las evaluaciones, así que es sumamente importante aprender a utilizarlas. Vamos a revisar algunas teclas, vamos a realizar algunas operaciones y, bueno, algunas otras cosas bien específicas. Lo primero que es bueno saber es que existen diversos tipos de calculadora. Están las calculadoras de tipo gráfico, financieras, programables, científicas, etcétera. ¿Sí? Siempre dependen del objetivo que tengan para resolver ciertos tipos de problemas. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en las calculadoras científicas. Aquí pueden ver en la imagen, de hecho, dos calculadoras científicas que tienen distintos botones, son de distintos modelos. La marca es irrelevante en este caso, sin embargo, son de distintos modelos. El hecho de ser de distintos modelos implica que tengan distintos botones. Uno de los botones con los cuales vamos a diferenciar las calculadoras científicas más clásicas es el botón que nos permite escribir una fracción. Por ejemplo, en el lado izquierdo, ustedes podrán ver que la calculadora tiene una tecla que dice A, B dividido entre C, mientras que la calculadora del lado derecho presenta un botón en el cual se puede visualizar una fracción con la barra divisora. ¿Sí? Típicamente, las calculadoras que nosotros podemos encontrar en cualquier parte, calculadoras científicas, podremos distinguirlas o clasificarlas en estos dos grupos, las calculadoras del lado izquierdo, las calculadoras del lado derecho. ¿Sí? Lo primero que me interesa entonces es que ustedes identifiquen qué tipo de calculadora científica poseen. Y eso lo vamos a distinguir inicialmente con esa tecla particular. Quienes posean otro tipo de modelos, modelos quizás más avanzados o quizás más antiguos, eh, los que sugiero o lo que sugerimos todos es que primero revisen el manual de la calculadora. Sin embargo, las opciones son típicamente las mismas. Por tanto, este manual igual les puede servir. De acuerdo. Hay teclas que son sumamente importantes, las teclas iniciales. Yo aquí dispongo de dos calculadoras, como yo les mencionaba. Tengo, por ejemplo, aquí dos calculadoras de dos modelos distintos. Si se fijan, la marca es completamente irrelevante. En el lado izquierdo, esta vez, tengo la calculadora que me permite visualizar la tecla de fracciones, mientras que en el lado derecho tengo la calculadora ABC. ¿Sí? Lo primero, el botón para encender la calculadora es súper importante porque eso nos va a permitir realizar los cálculos. La tecla es la tecla ON, se ubica generalmente en el lado derecho, en el extremo superior. La tecla OFF, que nos va a permitir apagar la calculadora, se encuentra en el botón AC, que también es un botón importante. En ambas calculadoras se ubica en la misma posición, sin embargo se ubica arriba de la tecla AC. Si se fijan, aparece aquí en amarillo. Para lograr llegar a esa tecla necesitamos conocer previamente la tecla Shift, que también es súper importante. La tecla Shift se ubica en la parte superior izquierda. Si ustedes la presionan, van a poder acceder a todas aquellas teclas que se encuentran en amarillo. ¿Sí? En este caso, el emulador del lado izquierdo no me permite apagarlas, creo, ¿no? No, no me permite apagarlas. Observen eso, la tecla Shift es súper importante por lo mismo. Hay muchas teclas que disponen en la parte superior escritos en que se encuentran en amarillo y algunos en color rojo, también en color verde, según los modelos, por supuesto. Todos aquellos teclas que se encuentran en color amarillo, vamos a poder acceder a ellos a través de la tecla Shift. En la calculadora de la derecha, que típicamente van a visualizar su pantalla de esa forma, al apretar Shift se debería marcar una letra S que indica que tenemos seleccionada la tecla Shift. Por eso, por ejemplo, cuando apretó AC, lo que hace la calculadora es despedirse y apagarse. En el caso de la calculadora del lado izquierdo pasa exactamente lo mismo. Tenemos otra tecla que es importante, que es la tecla que nos permite cambiar de modos. Por ejemplo, en la calculadora del lado izquierdo, si yo aprieto la tecla Mode, lo mismo pasa en la calculadora del lado derecho, me muestra algunos modos básicos de cálculo. El modo 1 es el que me permite realizar cómputos, cálculos. El modo 2 es el que me permite calcular algunas cosas estadísticas. Y el modo 3 es el que me permite tabular ciertas cosas. Para acceder al modo en la calculadora 2, debería seguir apretando modo.
Sí, ahí está, ¿no? Ahí está el SD que es estadístico. Bien, a diferencia de la calculadora del lado izquierdo, la calculadora del lado derecho dispone de los distintos modos cada vez que yo aprieto la tecla modo. Para orden, en el lado izquierdo, para acceder a todos los otros posibles modos, debo acceder a Setup. Al apretar entonces Shift Modo, me permite entrar al Setup que me indica el menú de posibles opciones. Dos teclas que también son súper importantes en ambas calculadoras son las teclas ANS y el cursor. La tecla ANS, que es la que se encuentra en la parte inferior, nos va a permitir ingresar a la memoria de la calculadora, y lo que hace típicamente la calculadora cuando uno presiona ANS es rescatar el último valor que uno ingresó a la calculadora. Por ejemplo, si yo aprieto el 5 y aprieto igual, y quiero esta vez sumar 5 más 4, en lugar de apretar 5, podría yo apretar ANS y a eso sumarle lo que yo quiero sumar. 5 más 4 es 9. El resultado entonces aparece así. La tecla ANS me permite rescatar el último valor numérico que nosotros ingresamos. Si nosotros ingresamos una función, o una fórmula completa, y la fórmula nos entregó un resultado, el último resultado es el que va a rescatar la tecla ANS. La otra opción, y la otra tecla que es importante, es el cursor. El cursor es el joystick que se encuentra en el medio de la calculadora, en la parte superior, y que nos permite acceder a la memoria de la calculadora. Si se fijan, cada vez que yo aprieto, por ejemplo, ahora una nueva operación, y ahora voy a apretar una nueva operación, aquí hice creo que 4 operaciones. Si yo subo con el joystick, voy a poder llegar a cada una de esas operaciones a través de la memoria. Súper importante que si yo quiero utilizar la memoria de la calculadora, no limpie la pantalla con la tecla ON. Si yo limpio la pantalla con la tecla ON, pierdo todo lo que tenía en la memoria. Si yo limpio la pantalla con la tecla, por ejemplo, aquí estoy haciendo operaciones. Si yo limpio la pantalla con la tecla AC, entonces voy a poder rescatar la información de la memoria. Por lo tanto, tecla ANS, el cursor y el AC nos va a permitir de manera rápida rescatar los valores que guarda la calculadora. A continuación, me gustaría entonces que revisáramos algunas operaciones básicas y, además de ello, el punto decimal de la calculadora. Aquí puse ejemplos bien tontos, pero que es importante que revisemos para que podamos obtener, para que podamos ver cómo se comporta la calculadora. El primer ejemplo es escribir 3 más 6. Si se fijan, ambas calculadoras disponen de la operación más, la operación suma, y al apretar el botón igual, lo que vamos a obtener es el resultado. Ambas calculadoras hacen exactamente lo mismo. Si esta vez quiero escribir 4 menos 7, en ambas calculadoras la forma de hacerlo es la misma, y apretando el botón igual, lo que nos va a devolver es en este caso el resultado, que por supuesto es un número negativo. Si esta vez quiero sumar, por ejemplo, dos números negativos, existen dos maneras. Una manera es seleccionando el botón menos, que nos permite seleccionar el signo menos de un número. Por ejemplo, en este caso, menos 3 más menos 8. Lo mismo voy a hacer en el caso de la calculadora del lado izquierdo, que dispone del mismo botón menos para escribir el signo de un número. Al presionar el botón igual, el resultado va a quedar exactamente en la misma cantidad. Si esta vez quiero escribir una multiplicación entre dos números, no importa si uno de ellos es negativo, podría escribir entonces en este caso con la tecla por, o con esta especie de cruz que tiene como botón de por, el resultado de esa operación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el último caso en el cual yo quisiera escribir un número que tiene un punto de un dígito que separa a los miles de las centenas, decenas y unidades? Este es un separador de miles, ese punto que aparece ahí. Eso se lee como 2045 dividido entre 5. Observen lo siguiente. Si yo en la calculadora escribo 2.045, lo que la calculadora va a entender es que yo quiero escribir el número 2,045. Si yo quiero escribir, por tanto, 2045, lo que debo hacer es eliminar el punto. El punto en la calculadora es una coma. Recuerden que si yo aprieto igual, me va a mostrar el resultado.
2045. Es verdad eso, ¿cierto? Observen, por ejemplo, lo mismo que podemos hacer en la calculadora del lado derecho. Si yo escribo 2045 y presiono la tecla igual, me aparece, como les mencioné recién, 2,045. La coma para la calculadora es un punto y el punto para la calculadora típicamente es una coma decimal. Entonces veamos qué pasa cuando quiero dividir esto entre 5. 2045 dividido, esa es la tecla para dividir, entre 5 y aprieto igual, me dio el resultado. Lo mismo aquí, 2045 dividido entre 5. Y el resultado es el mismo que en la otra calculadora. Y un drama. Último caso, ¿qué pasa si quiero escribir 1,36 por 5000? Aquí es lo que les hacía mención. Es súper importante recordar una vez más que el punto en la calculadora es la coma decimal y que la coma en la calculadora es nuestro punto de separador de miles. Por lo tanto, si quiero escribir 1,36, necesito poner 1,36. Recuerde que la calculadora considera el punto como si fuese una coma decimal, y al multiplicar por 5000 no debo colocar el punto porque el punto es un separador de miles en este caso. Al apretar igual, vamos a obtener el resultado. Pasa exactamente lo mismo con la calculadora del lado derecho, en el cual no debo poner puntos si quiero escribir separadores de miles, y debo poner el punto si es que lo que quiero hacer es escribir la coma decimal. ¿Qué pasa con las fracciones y con los decimales? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a escribir en ambas calculadoras el número 0,5 y luego de eso vamos a escribir el botón igual. Por ejemplo, en la calculadora del lado izquierdo, voy a limpiar la pantalla en ambas. En la calculadora del lado izquierdo, al escribir 0,5 y escribir igual, lo que devuelve la calculadora es una fracción, un medio. Al escribir lo mismo en la calculadora del lado derecho y apretar igual, lo que me devuelve la calculadora es 0,5. ¿Qué sucede entonces en ambos casos? Pasa que la calculadora por defecto está configurada para que los números decimales muchas veces los devuelva a fracción y poder convertir la fracción a número decimal. ¿Cuál es el botón que me permite hacer eso? En la calculadora del lado izquierdo existe un botón que se llama ST, convierte los números fraccionarios a decimales. Si yo presiono esto, me devuelve el 0,5. Si tengo el 0,5 y vuelvo a presionar el botón SD, me devuelve la fracción. La calculadora del lado izquierdo se darán cuenta que no posee el botón SD, del lado derecho, perdón, no posee el botón SD, sin embargo, posee el botón ABC. Al presionar el botón ABC, la calculadora devuelve esta escritura con ese símbolo, una suerte de L al revés, que representa la división o la línea fraccionaria. Al presionar de nuevo ABC, lo que entrega la calculadora es el decimal de la fracción. Es decir, la calculadora permite nos permite hacer un cálculo rápido de la conversión de un número decimal a fracción o de una fracción a decimal. Escribamos otro caso. El 1,5. Si yo escribo 1,5 en esta calculadora y presiono el botón igual, me entrega el resultado en fracción, que es 3 medios. Ya recordarán que el botón SD me permite transformar esa fracción a decimal y viceversa. ¿Qué pasa en la calculadora del lado derecho? Si yo presiono 1,5 y presiono el botón igual, me devuelve 1,5. Si presiono esta vez el botón ABC, me entrega esa fracción, un entero y un medio. Eso es lo que significan estas dos L's consecutivas. El primer número es la parte entera y la segunda pareja de números corresponde a la fracción que se añade a esa parte entera. Es decir, esto se lee un entero y un medio. ¿Cómo yo sé si estos dos números son iguales? Bueno, un argumento podría ser que es el mismo 1,5. Pero yo quisiera verlo de la misma manera. Noten entonces en el lado de la calculadora derecha que hay el botón ABC. En realidad representa básicamente lo que acabo de mencionarles. La A es la parte entera y B dividido en C es la parte fraccionaria. Sin embargo, en la parte superior se indica con amarillo D dividido entre C. Esto que vemos en la calculadora se conoce matemáticamente como fracción mixta. Me gustaría no escribirla como fracción mixta. Para transformarla a una fracción no mixta, lo que vamos a hacer es presionar el botón Shift, presionar el botón ABC, y vamos a poder entonces obtener el resultado de la fracción no en términos mixtos. Si yo quisiera transformarlo a mixto, una vez más, presiono ABC y vuelvo a la fracción mixta.
La calculadora del lado derecho me entrega entonces, en este caso por defecto, las fracciones mixtas. La calculadora del lado izquierdo por defecto, sin embargo, entrega la fracción no mixta y su decimal. ¿Podríamos transformar una fracción no mixta a mixta? Por supuesto. En el caso del lado izquierdo, sobre el botón SD, que nos permite transformar fracciones a decimal y viceversa, podrán encontrar justamente en amarillo la forma de transformar una fracción no mixta a mixta y viceversa. Presionando Shift y presionando el botón SD, lo que vamos a poder hacer es obtener la fracción mixta de lo que habíamos obtenido anteriormente. Presionando nuevamente Shift y SD, lo que vamos a poder es retornar a la fracción no mixta. ¿De acuerdo? Perfecto. Sigamos con el siguiente caso. 2/5. Me gustaría escribir 2/5, pero esta vez como fracción. Si lo quiero hacer en la calculadora del lado izquierdo, voy a presionar este botón que visualmente se ve como fracción y voy a rellenar el numerador, el número de arriba, voy a bajar con el joystick y escribir el denominador, el número de abajo. Al presionar igual, lo que me entrega la calculadora es justamente la fracción. En el caso de la calculadora del lado derecho, como no tengo este botón fraccionario, sin embargo tengo este botón que me indica la línea fraccionaria, voy a utilizar precisamente ese botón para escribir la fracción. Debería entonces escribir 2 barra fraccionaria quintos. Al presionar igual, efectivamente la calculadora entendió que lo que yo quería ingresar era la fracción 2/5. Si por supuesto quiero transformar esto a decimal, el botón SD en la calculadora del lado izquierdo y el botón ABC en la calculadora del lado derecho me permite transformar la fracción a decimal. Puse estos dos ejemplos, 1/9 y 2/9, para que recuerden que hay fracciones que al ser escritas como decimal me entregan un número decimal infinito que además es periódico en este caso. Por ejemplo, si yo escribo 1 dividido entre 9, presiono el igual y lo transformo a decimal, la calculadora me entrega 0,111, etcétera, etcétera, etcétera. Puros unos. Espero que no sean las notas en sus cursos. Este es el 0,1 periódico. Voy a dividir en la calculadora del lado derecho 2/9 y lo voy a transformar a decimal. Y lo que me devuelve es 0,2 periódico. Me gustaría, no lo escribí aquí, pero hacer un último ejemplo. Voy a dividir 5 entre 9. 5/9. Fíjense que el resultado en decimal me entrega 0,555 y el último dígito es un 6. Esto podría ser confuso en muchos casos, sin embargo, en las calculadoras, la mayoría de las calculadoras, no todas, están configuradas de tal manera que si el número decimal es infinito, o sea, tiene infinitos dígitos los decimales, el último dígito, como la calculadora no es infinita, tiene una pantalla reducida y limitada, el último dígito lo redondea. Esto no significa que el resultado de 5 dividido entre 9 sea un número finito. El resultado de 5 dividido entre 9 no es 0,55555555556. No ese es el resultado. La calculadora redondea por defecto el último dígito de un número infinito, típicamente. No todas las calculadoras se expresan de la misma forma. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero sumar en este caso, en el último caso, 3 más 9 dividido entre 2? Aquí hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, en la calculadora del lado izquierdo yo podría escribir precisamente 3 más 9 en el numerador y en el denominador 2 y presionar igual. El resultado me da 6 en este caso. ¿Qué pasa en la calculadora del lado derecho? En la calculadora del lado derecho no tengo la opción de decirle a mi calculadora que lo que quiero es dividir 3 más 9 entre 2 y no solo el 9 entre 2. Me refiero a lo siguiente. Si yo escribo esto, 3 más 9 dividido entre 2, la calculadora podría entender que lo que yo quiero dividir en realidad es 9 entre 2 y al resultado sumarle 3. Yo no quiero eso. ¿Cuál es la solución que encontramos a escribir correctamente una fracción como esta en una calculadora como la del lado derecho? Es el uso de los paréntesis. Voy a utilizar entonces un paréntesis para escribir lo que estoy o lo que quiero expresar en el numerador. Al cerrar paréntesis, entonces, la calculadora va a entender que lo que quiero dividir es precisamente la suma entre 3 y 9. ¿Entre qué número lo quiero dividir en este caso? En este caso, entre 2. Al presionar igual, voy a obtener el resultado correcto. El uso de paréntesis en la calculadora del lado derecho es fundamental, en otras palabras. Vamos a la parte que le gusta a los veganos, a las raíces.
Por ejemplo, si quisiéramos escribir la raíz cuadrada de 81, la forma de hacerlo en la calculadora del lado izquierdo es presionando la raíz cuadrada y 81. Presionando igual nos va a dar la raíz cuadrada de 81. Lo mismo pasa en el caso de la calculadora del lado derecho. El botón de raíz cuadrada es justamente el mismo botón de todas las calculadoras y al presionar igual, raíz de 81 nos da 9. ¿Qué pasa si quiero escribir 7 elevado a 3? Si quiero escribir 7 elevado a 3. En la calculadora del lado izquierdo, la forma de hacerlo es escribiendo la base, el exponente que se encuentra aquí con una tecla x elevado a un cuadrado. Si se fijan, ahí puedo rellenar en este caso con el 3, que es el exponente, y luego presionando el botón igual. En el caso de la calculadora del lado derecho, si quiero escribir 7 elevado a 3, presiono la base primero, luego busco esta tecla que me permite elevar, y puedo elevar en este caso a 3. Al presionar igual, obtengo el mismo resultado, por supuesto. Si quisiera elevar a 3 de una manera distinta, hay una tecla también en las calculadoras que nos permite elevar a 3 de manera directa. Por ejemplo, 7, en este caso, del lado izquierdo, de la calculadora del lado izquierdo, elevado a 3, podría yo escribirlo con esta tecla x elevado a 3. En el caso de la calculadora del lado derecho, al escribir 7, que es la base, si quisiera elevarla a 3, si se fijan, hay una x elevado a 2, y en amarillo, x elevado a 3, por tanto, shift x cuadrado. El resultado, por supuesto, es el mismo. ¿Por qué aparece elevado a 3? Si se fijan, solo aparece elevado a 2 como opción rápida y también elevado a 3 como opción rápida. No existen otras potencias porque típicamente lo más utilizado es elevar a 2 y elevar a 3. Sin embargo, por supuesto, se puede elevar a más números. ¿Qué pasa si esta vez quiero no la raíz cuadrada, sino que la raíz cúbica de un número? Para calcular la raíz cúbica de un número, en el caso de la calculadora del lado izquierdo, disponemos de dos opciones. Una opción sería, por ejemplo, ubicarse con la raíz cúbica que se encuentra en la raíz cuadrada en la parte superior, en amarillo. Voy a entonces colocar Shift, me aparece la raíz cúbica de 27. Y al colocar el botón igual, lo que puedo obtener entonces es la raíz cúbica de 27. Otra opción en el lado izquierdo es escribir la raíz, como aparece aquí en amarillo, que está sobre el x elevado a este cuadradito, que me permite escribir tanto el radical como el subradical. O sea, el exponente fraccionario para el cual quiero elevar una raíz en este caso, y el número del cual quiero extraer su raíz. En este caso podría escribir entonces el 3, ingresar y 27. Y me da exactamente el mismo resultado. En el caso del lado de la calculadora, perdón, del lado derecho, si yo quisiera escribir la raíz cúbica, de nuevo, ahí está la raíz cuadrada y en amarillo se encuentra raíz cúbica, así es que Shift, raíz cuadrada, tengo entonces raíz cúbica y dentro de ella escribo el número que quiero encontrar su raíz cúbica de 27. También hay un segundo botón, al igual que la calculadora del lado izquierdo, que se encuentra justamente donde aparece la tecla de elevar para escribir exponentes. Arriba de la tecla elevar en amarillo dice x raíz. Ese x es justamente lo que nos pide el radical. Como el radical en este caso es 3, voy a escribir 3 primero para indicar que ese es el radical. Al escribir Shift y el botón de elevar, me aparece justamente x radical. El valor de x va a ser considerado como el número que yo ingrese antes de esta raíz. Si yo escribo esta vez ahora 27 y presiono el botón igual, lo que voy a obtener es la raíz cúbica de 27. ¿Qué pasa si esta vez quiero elevar 81 a un medio? Bueno, esto es una raíz, ustedes recordarán, pero si lo quiero escribir tal como lo tengo aquí, 81 elevado a un medio, quizás se pueda escribir de esta forma, ¿no? Bueno, en la calculadora del lado izquierdo podríamos usar una fracción arriba. Y al presionar igual, eso nos da 9. Claro, 81 elevado a un medio es lo mismo que raíz cuadrada de 81. En el caso del lado derecho, sin embargo, me interesaría escribir esto de manera correcta. Recuerden que si yo escribo esto simplemente, la calculadora podría entender, no necesariamente lo va a hacer así, podría entender como que lo que queremos hacer realmente es tomar el 81, elevarlo a 1 y el resultado de esta operación dividirla entre 2. Para que la calculadora no tenga errores, o más bien no entienda lo que no queremos decirle, más bien quiero que entienda lo que sí queremos decirle, vamos a utilizar paréntesis. Paréntesis para indicarle que lo que queremos es elevar a un medio. Voy a escribirlo una vez más.
81 entonces elevado, paréntesis, 1/2. Y presiono el botón igual. Por supuesto, la raíz cuadrada de 81 es 9. Hay órdenes de prioridad entre las operaciones de cada calculadora, sin embargo, eso va a competir al manual de cada una de ellas. Me gustaría por último escribir la última operación. Raíz cuadrada de toda esta operación que está dentro de la raíz cuadrada. En el caso de la calculadora del lado izquierdo, voy a escribir el botón que me permite representar la raíz cuadrada, y dentro de ella voy a escribir entonces la operación que me están solicitando. Al presionar igual, me da ese valor, mat error. ¿Qué sucedió aquí? Lo que sucedió es que 4 menos 6 por 3, si ustedes hacen las cuentas, 6 por 3 es 18. Lo voy a escribir aquí mejor. 4 menos 6 por 3, lo que me da como resultado es menos 14. Y ya recordarán ustedes que la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. ¿Cómo reacciona a ello la calculadora? Me reacciona diciendo que, bueno, la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. La forma de reaccionar para la calculadora e indicarme eso es decirme que hay un error matemático. No es que no exista, es que no es un número real. En el caso de la calculadora del lado derecho, para escribir esta operación, recuerden que los paréntesis van a ser súper importantes. Si yo lo escribo sin paréntesis, la calculadora va a entender que lo que quiero hacer es calcular la raíz cuadrada de 4 y al resultado, restarle 6 por 3. Si yo escribo el botón igual, no me da mat error como en el lado izquierdo. La razón es que la operación que está realizando en el lado derecho es distinta de la operación que estaba realizando o que estábamos intentando realizar en el lado izquierdo. No son la misma operación. Para que sea la misma operación, necesito colocar paréntesis. Es decir, indicarle a la calculadora que lo que queremos es calcular la raíz cuadrada de toda la operación. A propósito, en la calculadora del lado derecho existe la opción de, en lugar de borrar y escribir todo de nuevo, devolverme y llenar con los paréntesis donde yo quiero llenar. Hay que tener un cuidado. Si yo lleno simplemente con el paréntesis, lo que va a hacer la calculadora es borrar el valor anterior. ¿Sí, cierto? Yo no quiero borrar los números, sino voy a tener que escribirlo todo de nuevo. Para eso entonces tengo que cambiar la opción del cursor. El cursor, yo no quiero borrar lo que estaba escribiendo, sino que quiero insertar un paréntesis. Para eso, si se fijan, sobre la tecla del aparecen las tres letras iniciales de la palabra insertar. Por lo tanto, si yo voy a Shift del, el cursor cambia de forma y me va a permitir esta vez insertar. Por ejemplo, voy a poder insertar en la tecla de paréntesis sin tener que borrar todo lo que ya escribí. Necesito un último paréntesis al final. Si yo aprieto igual, entonces me dice lo mismo que me dice la calculadora del lado izquierdo. La razón, una vez más, es que 4 menos 6 por 3 es menos 14 y el resultado, o la raíz cuadrada más bien, de un número negativo no es un número real. Por cuanto al uso de la calculadora para resolver problemas que tengan que ver con el cálculo de logaritmos, es necesario que recordemos que, algo importante, lo que conocemos como cambio de base, la forma de calcular un logaritmo en una base cualquiera, podríamos llamar a esa base P, de un argumento cualquiera, que podríamos llamar A, puede realizarse ocupando otra base, una base que podríamos llamar C. La forma de hacerlo es dividir el logaritmo en base C del argumento A entre el logaritmo en la misma base C del argumento, en este caso, que antes era la base B. Esto es lo que vamos a conocer como cambio de base. Recordarlo. Calculemos entonces algunos logaritmos. Por ejemplo, calculemos en ambas calculadoras el logaritmo en base 10 de 4. Para hacer eso entonces, en la calculadora del lado izquierdo, voy a usar el botón que me permite escribir logaritmos y sus bases. Hay un botón en la parte superior derecha, en este caso, que me permite escribir la base del logaritmo y el argumento. Luego el botón igual y me permite entonces obtener el resultado. En el caso de la calculadora del lado derecho, no dispongo de ese botón, por lo tanto voy a tener que ocupar esta fórmula que nos permite hacer el cambio de base. Para hacer el cambio de base, necesito entonces utilizar un logaritmo que tenga la base en la calculadora. Si se fijan, mirando la calculadora, tenemos dos logaritmos nada más, log y ln.
Cualquiera de los dos me va a servir entonces. Log, por ejemplo, tiene una base que desconozco por ahora y podría utilizarlo. En este caso, entonces, voy a calcular. Solamente para asegurarme, voy a primero escribir la fracción, o más bien los términos, los paréntesis, donde voy a escribir los términos que quiero dividir. En el primer divisor voy a escribir log, no sé en qué base está esto, del argumento. En mi caso el argumento es 4. Y voy a dividir esto por log, que no sé en qué base está, insisto, del argumento que antes era la base. La base en este caso es 10, de 10. Y voy a apretar el resultado. Si se fijan, coincide. Lo que acabamos de hacer en el caso de la calculadora del lado derecho es lo que se reconoce como cambio de base. Me gustaría escribir ahora en ambas calculadoras qué pasa cuando presiono la tecla log de 4. En la calculadora del lado izquierdo, ahí está log. Si presiono 4 y cierro el paréntesis, solamente para que eso quede bien, hago lo mismo en la calculadora del lado derecho, log 4. Si presiono igual, no sé si recuerdan ese resultado, en realidad es el mismo que el resultado anterior. ¿Sí, cierto? Lo cual significa que la tecla log de las calculadoras, en estos casos, son logaritmos en base 10. Cada vez que queramos calcular logaritmos en base 10, la tecla log nos va a permitir hacerlo. De hecho, en este caso, en la parte superior, en amarillo, se encuentra justamente la base 10 elevado a algo, lo que nos da indicios de que esto precisamente es el logaritmo en base 10. Sigamos con los ejemplos. Queremos calcular log en base e de 4. ¿Qué es esta e? E es el número de Euler, y en las calculadoras se encuentra en dos formatos. Por ejemplo, en la calculadora del lado izquierdo, sobre logaritmo natural, el ln, se encuentra la tecla e elevado a algo. Voy a llegar a ella. Ahí se ve, ¿no? Ese es el número e elevado a algo. Yo puedo entonces elevar el número de Euler, que es un número infinito, no periódico, a cualquier número, al número que sea. Voy a elevarlo a 1 para obtener su resultado. Ahí está. En el caso de la calculadora del lado derecho, sobre el botón LN, existe también en amarillo e elevado a x. Que si yo presiono Shift, logaritmo natural, y presiono 1, voy a indicar que el e lo estoy elevando a 1. Y claro, el resultado es el mismo porque es el mismo número de Euler. Existe también un botón E o una tecla E, pero de otro color, de color rojo, y que se encuentra en la calculadora del lado izquierdo, arriba del botón por 10 elevado a x, ahí se alcanzan a ver, y en la calculadora del lado derecho, justamente también en el botón que está, o en la parte superior del botón logaritmo natural, en la parte derecha. Si uno accede a ese número, para acceder a ese número en la calculadora del lado izquierdo, dado que está en color rojo, no me sirve el botón Shift, sino más bien el botón alfa. Voy a seleccionar alfa y esta tecla. Lo que obtengo es el número de Euler como tal. Este es un número que no está elevado a nada, está elevado a 1, si lo quieren pensar así. En la calculadora del lado derecho, el método de obtenerlo es exactamente el mismo. Este número es el número de Euler. Si nosotros queremos elevar el número de Euler, para ello vamos a utilizar en lugar de la opción roja, la opción en amarillo, la opción con Shift. La opción con rojo es un número, como cualquiera de los números que están en las teclas. ¿Sí? Queremos entonces logaritmo en base e de 4. Voy a usar entonces por ello la tecla roja para mencionar ese logaritmo en esa base. En la calculadora del lado izquierdo me basta con escribir este botón, presionar entonces en la base el número de Euler y escribir, bueno, el argumento, que en este caso es 4. En la calculadora del lado derecho, sin embargo, voy a tener que hacer nuevamente el cambio de base. Para ello entonces voy a disponer de los paréntesis que me permita rellenar simplemente y así minimizar los errores. Voy a escribir entonces, por ejemplo, logaritmo en base 10, pero esta vez del argumento 4, dividido entre logaritmo en base 10 de, en este caso, nuestra base inicialmente, que era el número de Euler. Al presionar igual, lo que vamos a obtener en ambos casos es el mismo resultado. Lo que hicimos en la calculadora derecha fue lo que conocemos como cambio de base, lo que hicimos en la calculadora izquierda, el logaritmo, aplicar la base y aplicar entonces el argumento. Siguiente ejercicio, calcular el logaritmo natural de 4. Voy a limpiar la calculadora y voy a escribir logaritmo natural de 4.
ln significa logaritmo natural. No sé si ya se dieron cuenta, la sorpresa en realidad no es tal. Logaritmo natural y logaritmo en base e son lo mismo. Para ambas calculadoras, logaritmo natural de 4 me va a dar exactamente lo mismo. Es decir, cada vez que utilicemos la base de Euler o el número de Euler para calcular un logaritmo, en realidad sería más fácil calcular el logaritmo natural, porque es lo mismo. Finalmente me gustaría escribir e elevado a 3 menos 16. ¿Cómo hago eso? En la calculadora del lado izquierdo, ya recordarán ustedes que en rojo se encuentra simplemente el número de Euler, pero en amarillo, en la parte superior del logaritmo natural, se encuentra e elevado a algo. Así es que voy a recurrir justamente a esa tecla. E elevado a, en este caso, 3 menos 16. Si yo presiono esto, me va a dar el decimal, que es el resultado de e elevado a 3 menos 16. Si lo que yo quiero hacer ahora es el mismo ejercicio, pero en la calculadora del lado derecho, voy a tener que entonces recurrir a el botón exponencial, al botón amarillo que está por sobre del logaritmo natural. Voy entonces a Shift LN, pero observen ya que e en la calculadora, en el botón amarillo, ya está elevado a x, ya estamos entonces indicando que vamos a elevar a algo. Si yo uso, por ejemplo, el botón para elevar y escribo ahora, por supuesto que en paréntesis, 3 menos 16, lo que la calculadora debería indicarme es un error. Y claro, es un error no matemático, sino que de sintaxis, de cómo lo escribimos. Recuerden una vez más que sobre el ln en amarillo se encuentra e elevado a algo, es decir, ya está elevado. Por lo tanto, ese botón está de más. Voy a borrarlo. Si yo presiono entonces esta vez igual, ahora sí obtengo el resultado que nosotros buscábamos. Esto último que apareció en la calculadora del lado derecho, que da la sensación de que no es el mismo resultado que la del lado izquierdo, efectivamente sí lo es. Y es lo último que me gustaría que revisáramos en la calculadora. Y es lo que nosotros conocemos como notación científica. Entonces, para introducirnos a la notación científica, me gustaría que, primero que todo, resolviéramos esta operación. Dice 0,00000005 por 7. Tenemos 7 ceros después de la coma. Voy a escribir los 7 ceros de manera ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 por 7. Lo mismo voy a hacer en la calculadora del lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, no era 7. 5 por 7. Y voy a apretar igual en ambas calculadoras. En la calculadora del lado izquierdo primero me dio una fracción. En la calculadora del lado derecho me indica esto. Si en la calculadora del lado izquierdo me da una fracción, con el botón SD nosotros ya sabemos que podemos transformar la fracción a decimal. En la calculadora del lado derecho nos da un decimal, pero raro, aquí con una, de hecho si ustedes se acercan, dice por 10 elevado a menos 7. Si aprieto ABC no pasa absolutamente nada. Esto que está escrito en el lado derecho se llama notación científica, que la calculadora del lado izquierdo también tiene. Para acceder a ella, una opción, en este caso que es un número decimal, consiste en ir a Setup, Shift Modo, ir al modo normal, que es el 8, y seleccionar el modo normal 1 o seleccionar el modo normal 2. Por defecto debería estar marcado el modo normal 1, y efectivamente el resultado debería ser en ambos casos notación científica. Si yo quiero transformar esto a decimal, la opción es, en este caso, ir a Setup, modo normal, pero marcar el modo normal 2, que nos permite expresarlo en fracción y en decimal. Pasa exactamente lo mismo en la calculadora del lado derecho. Para ir a normal, debo apretar modo consecutivamente hasta que aparezca la opción normal. Ahí apareció la opción 3. Si yo presiono el número 3, me va a preguntar, ¿quiero el modo normal 1, en el cual ya me encuentro, o quiero el modo normal 2? Si yo presiono el modo normal 2, la calculadora me va a entregar el resultado decimal al cual corresponde el número en notación científica que teníamos inicialmente. ¿Sí? Si quiero retornar al modo normal inicial, voy a modo hasta que aparezca el modo normal y selecciono el modo normal 1, que es el cual por defecto las calculadoras traen. ¿Sí? Lo mismo en la calculadora del lado derecho. Setup, modo normal 1. Y eso me permite expresar los resultados en notación científica. Lo último, para ahora sí terminar, es mencionarles que las calculadoras se pueden resetear.
lo cual significa que si por alguna razón yo tengo una calculadora y no sé qué le pasó, no sé en qué modo está, no me acuerdo cómo volver al modo original, hay una opción que me permite resetear todos los modos en los que se encuentra, toda la memoria que tenga, y que eso me va a permitir entonces trabajar con la calculadora como cuando la compraron, como cuando la recibieron. La forma de hacerlo va a depender, por supuesto, de la calculadora. Por ejemplo, en este modelo del lado izquierdo, arriba del 9, en amarillo, aparece la tecla CLR. CLR significa Clear. Shift 9 me permite entonces limpiar las opciones que yo seleccioné, la memoria o todo. Si yo presiono 3 y presiono el botón igual, la calculadora se resetea completamente y está como la compramos. Lo mismo pasa en la calculadora del lado derecho, que a diferencia de la calculadora del lado izquierdo, el botón CLR, el botón que me permite limpiar, no está sobre la tecla 9, sino que justamente sobre la tecla modo. Así es que Shift, modo, y me pregunta nuevamente lo mismo. Me gustaría limpiar la memoria, el modo o todo. Si yo presiono todo y presiono el botón igual, la calculadora queda esta vez reseteada una vez más, tal como la compramos. Espero que este manual pequeño que realizamos sea de ayuda para ustedes y que les permita utilizar la calculadora de mejor manera. Que les vaya bien.